El tema es un poco abstracto, es un tema que me viene interesando desde hace algunos años y que creo que le encontré alguna respuesta provisoria, o sea que tiene una parte teórica, y es el dativo y su misteriosa relación con el genitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunas lenguas que tienen marcación de caso he notado que el caso dativo, que depende directamente de la transitividad del verbo, se alterna muy frecuentemente con el genitivo, que parece no tener relación alguna con la transitividad del verbo. De hecho, yo puedo decir, por ejemplo, en castellano, el lápiz del profesor, y no tengo verbo alguno, tengo un sintagma nominal, una relación genitiva, y no hay verbo, ¿verdad? Bien, entonces, voy a hacer una explicación general y después la cuestión. Bueno, como todos sabemos, no hay forma de comunicación posible entre dos seres inteligentes sin dos grandes categorías mayores de palabras entre las cuales se construye toda la lengua, que son el sustantivo o nombre y el verbo, ¿verdad? Incluso se podría postular que las otras categorías, que algunas son discutidas o han sido discutidas a lo largo de la historia, se pueden orientar dentro de esa línea sobre la que se construye la lengua como categorías intermedias, ¿verdad? Bien, ahora, para la construcción de la lengua, cada uno de estos dos elementos, el verbo y el sustantivo, le va a imponer condiciones al otro, ¿verdad? El nombre o el sustantivo le va a pedir, especialmente en nuestra lengua, al verbo que manifieste persona y número gramatical, ¿verdad? Y en algunas lenguas, como el árabe, hasta género, ¿verdad? Y por eso tenemos oraciones como nosotros venimos. Y cuando decimos venimos, ya sabemos que estamos implicando a una persona y un número determinado, ¿verdad? Bien, ¿qué le pide el verbo, qué le exige el verbo al nombre en la construcción de la lengua? Le exige que manifieste caso, ¿verdad? Bien. ¿Cómo es el sistema de casos en otras lenguas, en las lenguas que son discriminativas? Es muy simple. Es como si agarraran un lexema y en vez de declinarlo por género y número, le pegaran una preposición al final, ¿verdad? Entonces, imaginen que en vez de decir gato, gatos, gata, gatas, le pegamos una preposición conocida para nosotros y en vez de decir al gato decimos gatal. En vez de decir le dije al gato, o le dije al gato, pongo gatle, gatpara, gatde, gaten, gatkon. Eso es básicamente lo que pasa en lenguas como el latín, el griego, el alemán, el islandés, el árabe, ¿verdad? Bueno, resulta que las lenguas en algún momento se vuelven como más aislacionistas, ¿verdad? Nosotros tenemos un claro ejemplo en la nuestra porque nuestra lengua, el castellano, tiene una rica morfología verbal. Entonces en el verbo nosotros metemos muchos morfemas y mucho significado, pero en la parte del sustantivo manifestamos género y número y ya, ¿verdad? Pero hay otras lenguas que declinan fuertemente el sustantivo y esa declinación del sustantivo se le exige el verbo. El verbo le exige a los sustantivos que manifiesten caso. Piénsenlo de esta manera. Es como si vamos a la costa del Nahuel Huapi y empezamos a agarrar piedras y a tirar piedras para hacer patito, ¿verdad? El primer tiro que vamos a hacer va a ser largo, va a ser un golpe sobre el lago, el siguiente va a ser más corto, y así más corto, y así más corto. Bueno, en la lengua, la transitividad del verbo sale disparada del sujeto y hace patito por el predicado. Cada vez que golpea un sintagma nominal, lo marca y le obliga a marcar caso, ¿verdad? Pero ese caso que marca nunca es el mismo, porque la estructura argumental del verbo no permite que dos sintagmas ocupen un mismo papel semántico. Bien, en general hay un consenso general de que el acusativo es el primer caso que marcan todas las lenguas. ¿Por qué? Porque cuando vos realizás una acción la realizás sobre algo y se entiende el acusativo prototípicamente como el que recibe directamente la acción del verbo. Y por eso lo que está en acusativo tiende a ser objeto directo. Después viene el objeto indirecto, cuando la transitividad del verbo es suficientemente fuerte para rebotar en ese sintagma y afectar necesariamente a otros, ¿verdad? El objeto indirecto es lo que se conoce en lenguas explicativas como caso dativo. ¿Por qué? Porque el verbo dar es ditransitivo por excelencia. Cuando das algo, siempre le das algo a alguien. Si no tenés ese alguien,
¿verdad? La estructura semántica del verbo no se cumple. Bien. Y la conclusión que yo saqué de esta pequeña investigación es que el tercer caso, aunque no haya verbos, por lo menos en nuestra lengua, que lo manifiesten directamente, tiene que ser necesariamente el genitivo. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy algo a alguien, en la mente del hablante estoy implicando la idea de que entre ese algo y ese alguien hay una relación de posesión, ¿verdad? Entonces, uno ve que en muchas lenguas, como esas que están ahí, el dativo se utiliza muchas veces para indicar posesión, cuando no debería, y el genitivo se utiliza a veces para hacer una construcción dativa, ¿verdad? Una oración que su significado general es dativo. Bien, voy a hacer una síntesis general de cómo funciona el dativo y el objeto directo en castellano, ¿verdad? Bien, el objeto directo en castellano se da exclusivamente con verbos ditransitivos, que son verbos que mantienen la estructura argumental del verbo dar, ¿verdad? Esos verbos son verbos que son de comunicación, o sea, como los verbos de lengua, los verbos de transferencia y los verbos de influencia. Ordenar, pedir, etcétera, ¿verdad? Son todos verbos que implican a un tercero, prototípicamente una persona, un sujeto, ¿verdad? Bien. Ahora, en castellano tenemos un montón de construcciones que utilizan un clítico dativo, ¿verdad? Que si lo desarmamos básicamente tiene un componente de preposición y un componente pronominal, porque le significaría a él, básicamente. Y esas construcciones no se utilizan con verbos transitivos, ¿verdad? Que son el dativo de relación o dativo de interés, que es, por ejemplo, cuando decimos esto me gusta, esto me encanta, esto me importa. El dativo benefactivo, que es cuando utilizamos la preposición para y decimos, por ejemplo, como en el ejemplo que estaba en la bibliografía, Ana preparó una torta para su hija, ¿verdad? Después tenemos el dativo posesivo, y acá esta es una de las cosas que más me llamó la atención, que hubiera un dativo posesivo, una asociación entre estas dos ideas que yo no entendía bien cuál era la relación. El dativo posesivo es cuando se hace referencia a un objeto, no sé por qué en la bibliografía dice que ese objeto tiene que ser inalienable, porque por ejemplo si yo digo me robaron el celular, la construcción... Porque lo concebís como inalienable. ¿Cómo? Tiene que ver con cómo lo concebís, tiene que ver con la esfera de lo personal. Claro, siempre que está siempre la esfera de lo personal, ¿verdad? Porque ese dativo está ahí marcando claramente posesión. Me robaron el celular, al chico le cortaron el pelo, y de ahí, más metiéndose todavía en el campo de lo posesivo, aparece una construcción que utiliza este clítico dativo en castellano, que es el dativo épico, ¿verdad? El nene no me come, se menciona brevemente en la bibliografía. Bueno, esas cuatro formas de utilizar el clítico dativo de no requieren verbos ditransitivos, ¿verdad? En el caso del dativo de relación, no puede siquiera reemplazarse por se, ¿verdad? Bien, ¿por qué creo yo que se da esto? Porque en una lengua, cuando una lengua es discriminativa, ¿verdad? La preposición está pegada en general, como dijimos, al lexema. Cuando la lengua se vuelve más aislacionista y se empiezan a separar los pedacitos, esa parte que necesariamente tiene que aparecer y que es como una sucursal del verbo, que es la preposición, ¿verdad? Y por eso la preposición marca caso, se puede utilizar de una forma más libre para alterar y redirigir la transitividad del verbo. Entonces, en una construcción como por ejemplo, le cortaron el pelo, ¿verdad? Lo que hace el crítico le es estirar la transitividad del verbo. Si el verbo es inacusativo, lo va a forzar a funcionar en una construcción y a tomar objeto directo, ¿verdad? Si el verbo es monotransitivo, por ejemplo, como en el caso de Ana preparó una torta para su hija, el verbo preparar requiere solo objeto directo y punto, pero lo estás utilizando en una construcción que semánticamente es nativa. Estás implicando la idea de que eso que preparaste, lo preparaste a alguien, a un tercero animado, ¿verdad?
Bien, entonces, mi conclusión es que el caso genitivo es el objeto directo visto desde el punto de vista del objeto indirecto. ¿Verdad? No sé si se entiende. Digamos, hay una cuestión psicológica que yo creo que es inherente a la gramática y que probablemente sea diacrónica, tenga que ver con cómo se construimos los seres humanos en la lengua a lo largo de la historia. Yo creo que primero apareció la concepción de acusativo, ¿verdad? Después apareció la del dativo, la de alguien para quien se hace algo. Y acá hay un espacio, imagínense que estas, además de ser las ondas expansivas de la piedra de la transitividad, haciendo patitos sobre el lago del predicado, además es el campo semántico de lo que significa cada caso gramatical, ¿verdad? Bien, hay un campo de interacción entre el dativo y el genitivo muy claro. Si me queda tiempo, explico los ejemplos estos, ¿verdad? ¿Estamos en 10 minutos? Bien, ¿me quedan 4 minutos? Bien. Bien. Ejemplo del noruego, que es una lengua aislacionista muy parecida al inglés, no marca casos gramaticales, no tiene sistema de casos marcados morfológicamente, son estructurales, excepto quizá lo que se llama a veces el genitivo sajón en inglés, que es ponerle una S al objeto. Bien. Jeg har huset nøkkel. Yo tengo de la casa, acá está el genitivo, la llave. Esta es una de las dos formas de marcar posesión en noruego. La otra, jeg har nøkkelen til huset, es mencionar el objeto poseído con la preposición para. Esta preposición la buscas en el diccionario, te va a decir para o por. Es cognado con til y until del inglés, ¿verdad? Sin embargo, en esta oración claramente quiere decir de, ¿verdad? Yo tengo, pragmáticamente se traduce como yo tengo la llave de la casa. No quiere decir que esta llave es para la casa porque fue recién fabricada. Un ejemplo del islandés. Vad er síminn hjá Snorra? ¿Cuál es teléfono él con o para de Snorra? Quiere decir Snorri, pero declinado al acusativo. Pragmáticamente quiere decir cuál es el teléfono de Snorri. Ahí tiene que ir una ahí. Bien, está indicando propiedad. La respuesta del islandés natural, nativo, Heima síminn hjá honum er 4, 6, 5, 0, etc. ¿Verdad? Bien. Y dice, de la casa, el teléfono con para él es, bueno, es una forma complicadísima, el irlandés es muy arcaico, hace 1000 años que no cambia. Honum es la declinación dativa del pronombre han, ¿verdad? La tercera persona singular del masculino en irlandés son han, significa él, han también significa a él en acusativo, honum quiere decir para él o a él, pero en el sentido de finalidad, y hans de él, ¿verdad? Fíjense que se utilizó claramente el pronombre dativo para indicar posesión, el teléfono de él. Bien, un ejemplo del alemán. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, ¿verdad? Este es el nombre de un libro que publicó un periodista del diario Der Spiegel, que se llama Bastian Rick, y que versa sobre lo que él considera la degeneración de la lengua alemana en la época moderna. Resulta que incluso en círculos académicos se considera como un error menor en alemán indicar una relación genitiva utilizando el dativo. O sea, el título dice, el dativo es para el genitivo su muerte. El dativo, en el alemán, está matando al genitivo. Los alemanes cada vez más utilizan la declinación dativa del artículo dem para indicar una relación de posesión. El título correcto del libro debería ser Der Dativ ist das Genitivs Tod. Das Genitives, del genitivo, la muerte, ¿verdad? Bien. ¿Ya está? Bueno, elijan. ¿Puedo? Bien. Entonces, el del griego. Blepotoprosoposu, ¿verdad? Un ejemplo básico para demostrar que su es el pronombre esi, que quiere decir tú, pero declinado al genitivo. El griego se presta especialmente para este análisis, porque el griego antiguo tenía caso dativo marcado morfológicamente y el moderno no, decayó, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en un sistema lingüístico, como explicaba Saussure, los roles se reparten, y cuando uno de los elementos
deja de cumplir su función, la función la tiene que cumplir otro. Bien, resulta que esta partícula, que significa literalmente tuyo, se utiliza en verbos ditransitivos como partícula dativa. Su grafo, abrio, no quiere decir tuyo escribo mañana, quiere decir te escribo mañana. Pero no puede utilizarse la acusativa se, que también significa te. ¿Por qué? Porque si yo dijera se grafo abrio, quiere decir que vos sos lo que yo escribo. Vos sos la tinta o el mensaje en sí, ¿verdad? En esta construcción, se blepo, con un verbo que no es ditransitivo, el verbo mirar, se ve claramente que los pronombres su y se son distintos. No sé si quieren que explique otro. Bueno, esto es un reporte histórico del profeta Muhammad, la paz con él, y dice: Atu al-ajira ajrahu qabla an yajifu araku. Dada al obrero su salario antes que se evapore su sudor. Es una construcción claramente dativa con un verbo ditransitivo en imperativo, dar al obrero su salario. Ahora, en árabe, para hacer el dativo, se utiliza el acusativo y el objeto directo se le pone en posesivo. Entonces, porque no tiene dativo, tiene solamente acusativo y genitivo. Entonces, lo que dice acá es dar el obrero el salario suyo. Se utilizó claramente un posesivo, haciendo referencia al sintagma que está en acusativo, para, bien. Y en estas dos que están acá, las puse de ejemplo, porque esto es una preposición con un sufijo posesivo pegado. Pero según la construcción en la que vos lo utilices, esa preposición contracta, que es la K, puede significar tuyo o puede significar para ti. Por ejemplo, si digo, Indi Shay'un la K, tengo algo para ti. Pero si digo, Hada kitabu la K, significa este libro es tuyo, ¿verdad? Entonces, en este para ti, la preposición para es una de las formas que adopta el caso dativo cuando decae y se convierte o se cristaliza en una preposición, ¿verdad? En la misma preposición contracta está implicada la idea de genitivo y de dativo. Primero, los sufijos de caso, es un ejemplo, te digo para que no se confundan, no son preposiciones los sufijos de caso, nunca son preposiciones. De hecho, en el latín, en el griego, existen las preposiciones y los sufijos de caso. El caso del latín al español es un caso claro donde teníamos las preposiciones que indicaban destinatario, destino, y que generalmente se construían con dativos y que podían alternar con el acusativo, y aparte los sufijos de dativo y acusativo. Eso lo aclaro porque justo este tema de mi tesis. Yo trabajé justamente con la alternancia del para. Y el para en español no marca dativo. En la evolución del para en español ha perdido justamente la gran lucha contra la gramática tradicional de la radio. Y después una última cuestión, que esto también es general, a tener en cuenta, en una parte, por ahí era lo que estabas hablando rápido, dijiste, en este caso el verbo no manifiesta, pero tú dijiste algo como que el verbo no manifestaba dativo, sino genitivo, lo que decir exige, seguramente. Yo Sí. manifestaba no exigir. Bueno. No, pero eso no, se decir que no, el nombre, ahí está. Dice que el verbo le exige una cosa al nombre y el nombre le exige una cosa al verbo. El verbo, y más en estos modelos teóricos, manifiesta per se. Es una categoría, en realidad, propia del verbo, el nombre de la persona. El nombre lo que hace es concordar con él. Imagina al revés, el verbo siempre exige. Y el nombre siempre se hace esta concordancia. En realidad es si se quiere, una dominancia, un dominio del verbo siempre. Más que nada para que lo lleves con lo que vas a ver en materias que siguen. Bueno. Sí, porque estos son modelos hechos. Bueno, muy bien. Ahora sigue, por orden, no, Nicolás. ¿Eh? Al vuelto. Pregunta. ¿Dónde está el borrador? Está bien, pueden borrar pueden borrar allá también, pueden usar colores también. Miren la
Sí, yo lo tomo muy como de la gramática general, de la cuestión específica del castellano, la tengo menos incorporada.